Saludos, lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcan. Y hasta aquí ya llegó Attack of the Vine, no queda nada. Así que en el vídeo de hoy vamos a repasar todo lo que nos han contado en este último Lorecast especial. Pues ya está aquí, ya están las novedades de Attack of the Vine y futuros sets que hemos podido ver en el Lorecast especial, en el canal de Disney Lorcana. Eso es. Ya Y nos han vamos a analizar, contado. vamos a ver un poquito. Nos han contado un muchísimo, montón de cosas. Y hemos Muchísimo. visto ya cartitas nuevas. Que bueno, ya habíamos podido ver unas antes, porque en el DLC de Indianápolis y así ya nos han empezado. Ya nos empezaron como a enseñar un poquito de cositas, ¿no? Sí. Alguna Madre Gothel por ahí. Pero alguna aquí le han Rapunzel dado por pam, pam, ahí, pam, pam. ¿no? Y aquí ya nos han dado como mucha más información. Y pues bueno, vamos a repasarlo con todos vosotros por si no lo habéis visto entero o lo habéis visto pero queréis un repaso general. Pues aquí os dejamos un poco a grandes rasgos. Todo lo que ha sido. Digamos, lo más importante y todo lo que ha sido. Eso es, y como siempre recordar que el pre-release va a ser el Eso es. 17 de julio en tiendas especializadas Y Parques Disney. y parques Disney, y luego el 24 de julio en todos los demás lugares Eso del es. mundo. Una semanita más tarde. Han hablado un Así poco de los que- productos, Eso es. Y Pero bueno, nosotros ya los habíamos visto. ya los habíamos visto, tenemos por aquí, Aldo, Así, aquí. por aquí. Una guía de precompra con todos estos productos en el que pues, los analizamos un poquito más profundamente. Y no solo no solo este line-up, Sí. sino también alguna cosita extra como el Honey Rescue, El Honey Rescue, sí. algún El gift Illuminor Quest nuevo. box y cositas así, ¿no? Entonces pues Ujú. no nos vamos a detener mucho en eso porque ya tenemos el vídeo aquí, así que si os interesa, ir aquí y adelante. Por ahí. Y lo que sí que hemos podido ver, que ya habíamos echado un primer vistazo, es a estas cajas de pre-release, Sí. que igual que Wise Unknown va a traer exactamente lo mismo. Lo mismo. 6 sobres, los daditos. Eso es. Creo que va a venir dentro del. Creo que dijeron que van a ir dentro de las instrucciones cómo jugar parras. Eso es. No sellado. Eso es, las instrucciones dicen cómo jugar Pack Rush, pero que más adelante han dicho que van a intentar cambiar eso y que pues, cambiarán a incluir incluir sellado, la sí. presentación de sellado y no de Pack Rush. Yo creo que les encanta que se juegue Pack Rush. Es Les increíble. encanta Les el formato encanta del el Pack Pack Rush. Buf. ¿Qué os gusta más, el Pack Rush o el sellado? Decidnoslo en la encuesta que os dejamos por aquí. Y lo que sí que hemos podido ver son estas maravillosas Sí, Que son postales pósters, ¿no? Postales pósters un poco estética cine. Han querido pues adentrarse un poco en esta estética del cine un poco más antiguo, yo creo, Sí, ¿no? es como cine de aventura, ¿no? Sí, a mí me recuerda como a Indiana Jones. Sí, la verdad que sí. Un poco este estilo, ¿no? De La los verdad que típicos sí. pósters de Indiana Jones. Ujú. Un poco ese estilo. Entonces, pues eso, se han ido un poco a esa idea del cine. Y pues tenemos 3, como hubo en el set pasado. Ujú. En este caso tenemos una de Encanto, que dice The Vine is strong. The This family is stronger. Está bonita. Está guay. chula. Una que es de mis favoritas, que es la de Up. Ya estamos. Yo quiero esa postal. Mira Ya qué estamos. majo, Kevin. Es bonito, ¿eh? Que sepáis que desde el inicio de este canal, Antes de que se antes creara. estábamos esperando a Up. Es verdad. Estábamos esperando a Up en este canal, así que ya sabréis el motivo en futuros Nos lo vídeos. contaremos en un futuro vídeo. Y después también tenemos esta postal póster de Mickey Mickey Minnie. Minnie, un clásico. The ¿no? Unexpected Creeps Eso In, es. que están ahí todos los bichitos Eso que ya es. veremos, ¿eh? Eso es. Y también, pues dentro de cada pre-release box encontraréis, te tocará una carta promo, Ujú. que son foils y pues bueno, pues, Sí, con el estampadito con el también, estampadito del Attack Attack of of the the Vine, como vimos en Wilds. Y pues tenemos una por cada color. Ujú. Por un lado tenemos a Pocahontas, un 2-2-3, que lorea de 1. Y cuando lo juegas, puedes jugar un Coste 1 personaje gratis. de coste 1 gratis. Bastante Interesante. buena. Y me parece chula, es bonita. De nuevo con los marquitos estos que son preciosos, ¿eh? Sí. Tenemos por aquí una Bixie, Ujú. amatista, 3-2-4, que lorea 1, que dice que cuando juegas este personaje, si tienes un personaje evasivo en juego, puedes devolver un personaje, ítem o location de coste 2 a la mano del jugador. Así que ojo, interesante, La porque Pixie si, esta es curiosa, ¿eh? si sacas un evasivo rápido y después sacas Ah. la Bixie, puedes cortarle el tempo al rival, Eso es. o si la sacas ya más avanzado, te puedes devolver algo interesante a la mano Eso es. para volver a utilizar esa habilidad. Interesante. Ujú.
Luego también tenemos este Buzz Lightyear 4 no entintable 4-2, que cuando lo juegas puedes elegir una de estas dos habilidades. Lorea de 2 además, puedes devolverte una acción de coste 2 o menos del descarte a tu mano, o puedes jugar una acción de coste 2 o menos gratis. Mamma Pero mía. es que si tienes otro toy, otro juguete, ¿Ah, sí? puedes elegir las dos. ¿Ah, sí? ¡Sí! Vamos, que puedes... Y puedes devolverte una y jugar esa, entiendo, ¿no? Supongo. Claro, te la coges del discard y la juegas directamente. Supongo, ¿no? Y la juegas gratis. Habrá que ver los toys, madre mía, cómo se están poniendo los Los juguetitos. toys se están poniendo curiosos. Sí. Por aquí también tenemos esta Boo, Que ya vimos. que ya vimos, de Monstruos S.A. 301, uno de Lore que tiene ras, Ujú. que no ataca, pero si este personaje desafía a un personaje curiosa, de ¿eh? 3 de ataque o menos, Sí. lo destierra. Sí. Le pega un susto y ¡bu! Y lo destierra. Es muy interesante Es una carta muy interesante, sí. y otra no entintable para Rubí. Para como Rubí, siempre. cómo no. En Zafiro tendremos este Merlín 4 no entintable 1-4 que tiene 2 habilidades y Lorea de 2. Ujú. La primera de ellas dice que cuando juegas a este personaje puedes robar una carta del fondo de tu Del mazo. Muy interesante. Muy interesante porque es verdad que Zafiro muchas veces juega a Sí, hay cartas mirar que te- y que Eso es. escoges una y metes otra debajo. Entonces puede Muy tener alguna interesante. sinergia interesante. Y una segunda habilidad que dice que cuando este personaje es desterrado, puedes pones esta carta del descarte en la parte de abajo de él. Claro. Es En como vez que de irse bueno, va al descarte sea- y del descarte automáticamente eso es. se va. Es como que se debajo hace del mazo. sinergia a sí mismo, Eso porque es. si sacas otro Merlín, pues podrías Pues coger te ese cogerías Merlín. este que Merlín, es- ¿no? Interesante, interesante. Es una carta interesante ese juego con el bot del poner la carta en el bot, Sí, ¿no? sí, sí. Para ellos mismos. A malas es un 4-1-4 que lorea de 2 y te roba una carta. Básicamente. Buenísima, yo Muy creo. bien. Y para acabar tenemos, con estas cartas promos, tenemos este Maximus, que es 5 no entintable 4, 5 lorea de 1, que si has descartado una carta este turno, cuidado porque esto va a ser Sí. algo que se va a mantener yo creo que en todo el Sí, set. sí, sí, tiene algo de... Este personaje gana Challenger +2 y puede desafiar a personajes este turno. Rectos. ¡Rectos! Ready characters. ¡Rectos! Rectos. No está mal el Maximus, ¿eh? Maximus está muy bien. A ver, es un Pero hay que cinturón descartarte, contable. Pero bueno, si cantas una cancioncita, haces algo... No, pero es descartar, ¿eh? No vale cantar. No vale utilizar Ya. una carta, ¿sabes? Ya, has tenido que descartar. Es descartar. Ya. Así que ya veremos este Maximus. Bueno, hace buena sinergia con la Angel. Ujú. He de decir que son cartas promo que las siento muy potentes. También, sí. Muy interesantes que Todas pueden- proponen. Todas proponen, todas podrían ver juego. Ujú. Y recordaros con estos pre-release que se podrán jugar la semana, el mismo viernes que salga. Eso es. Que será. ¿Es Sí, el fin de semana del 17, 18, 19. 18, 19. Entonces ahí pues podréis ir a las tiendas, Ujú. jugar las presentaciones y podréis conseguir con cada cajita una postal y una carta promo. carta. Entonces, si queréis más de una, pues tendréis que jugar muchas presentaciones O intercambiarlas. intercambiarlas con amigos, colegas Ujú. lorcanienses. Conocidos. Conocidos. Y vamos ya con el tema principal del Attack of the Vine, el ataque de las vainas, no vainas, raíces. De las raíces, pero siempre De decimos las vainas. raíces. Y al parecer estas raíces, Como sabemos, pues han ido como creciendo. sabemos, ha ido creciendo. No son malas por per se, es simplemente una planta muy tocha que está surgando la Flood Ink, La Flood Ink. la tinta de inundación. La tinta de... El poder, yo creo que del mundo lorcana, Sí, ¿no? La está, pues para crecer, está chupando para Está crecer. chupando Es como para una crecer. mala hierba Eso es. del Y jardín. pedazo de mala hierba con esta carta de Vine. Sí, 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 sí. sí. 10, 10, 10. Qué barbaridad empezamos. Que ¿eh? lorea de 3. Qué lorea de 3. Y vemos una novedad en esta carta, Ujú. que es este Floodborn Sí. Shift. Porque hay una cosa que sí que se va a ver en este set y es que han entrado muchos tipos de Shift Sí. distintos. Muchos tipos de Shift distintos y muchos tipos de Floodborn distintos que también veremos. Eso es. Y, pues, ¿qué quiere decir este Floodborn Shift? Bastante... Pues que puedes shiftear Rapidito y esta al pie. carta sobre cualquier Floodborn. Eso es. Lo que hace es que todos tus personajes Floodborn girados tengan bodyguard. Muy interesante. Así que si tú has shifteado esto y giras
eso también tendría Eso, bodyguard. efectivamente, lo cual es un bicho. Y durante el turno de tu oponente, cada vez que uno de tus personajes Floodborn es desterrado, haces 1 de daño a cada uno de todos los personajes. ¿Cómo te quedas? Es dura, ¿eh? ¿Cómo sacas esto? Es dura, pero es que no deja de ser un 10 y un Shift 7. Es que es mucha tinta, ¿eh? Mucha tinta. De esto que puedes llevar Shift. una copia. Ah, pero está guapo, ¿eh? Pero está guapa, ¿eh? Está guapa, Y ¿eh? la ilustración me parece La muy ilustración- chula. la ahí, ilustración- con la viña ahí en todo su esplendor, con los bichitos. Tengo que decir que la Que- ilustración da para Enchanted. Sí. Pero no hemos visto No ninguna hemos Enchanted visto de Divine. Pero da para Enchanted. Pero da para Enchanted. Y luego un poco siguiendo esta temática, ¿no? De las raíces y el del Divine, que como hemos dicho, pues ha crecido descontroladamente, por mucho que Elsa la intentase frenar con el hielo, no lo consiguió. En Wild siguió creciendo y ahora ya está fuera. Y lo que pasa con la Vine es que surgando ese Floodborn Ink, Claro. ¿no? Toda esa tinta y todo ese poder del mundo de Lorcana, ha empezado a crear unos Villains. personajes Inventados. inventados Que no son glimmers normales. que no son glimmers, son Como copias. de como glimmers. copias de glimmers, pero no son glimmers. Ujú. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, a este Pete o a este Gastón, que como les veis, son un poco fosforescentes, Sí. con ojos Un poco- verdes. un poco ¿no? verdosos, Un poco verdosos, que no son glimmers, simplemente son una copia que la Vine Ujú. ha creado. Sí, con la Flood Inc. esta Eso ha es. creado estos personajes que además son Floodborn, Eso es. pero no tienen Shift. No, Por primera porque vez en todo el realmente juego. no son glimmers. Claro, claro. Entonces claro. no pueden tener ese shift. Sí, y tenemos aquí tanto a Pete como a Gastón como a Úrsula. Y pues todos hacen bastante sinergia con los personajes Floodborn. Eso El es. Pete le daría Challenger +1, Gastón le daría directamente 1 de ataque, Eso que también es. está bien. Que de hecho el Pete es un poquito como la Madame Mim esa que daba Challenger. Sí, ¿A un que sí? poquillo. Estaba sí. guay, ¿eh? Sí, es verdad. Y, Y luego está Úrsula. Y está Úrsula. Que cuando eso sí. uno de tus Floodborn cuestea, Ujú. eliges a qué personaje darle -1. Eso es, le das -1. Entonces, bueno, está interesante, pero claro, necesitas muchos personajes Floodborn, ¿eh? A ver, muchos de son muchos, Floodborns en de realidad, muchos ¿no? colores diferentes. No lo sé, habrá que ver, es que de nuevo esto es luego analizar qué cartas son Floodborn y no, que muchas veces no nos fijamos en eso, porque tienen una nueva, como habías dicho tú antes, que son los Vineling. Vinelings, Vinelings. que son pues estos Como- Floodborns que no son Floodborns reales, vaya. Raritos, raritos. Eso es. Otra de las franquicias que también va a tener mucha representación en Attack of the Vine es pues Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh con Los todos los Goonies. Goonies. Vale, y empezando por este Christopher Robin, que es la primera legendaria Que hemos visto. que hemos visto y que literalmente se carga el juego. Lo rompe. A mí me parece un poco peligrosa. ¿Por En qué? cuanto a, no por la carta lo que haga, Sí, sino pero por... ¿cómo se va? Sí. Bueno, a ver, vamos a ver la carta porque es una carta dual. Hemos vuelto a las cartas Eso duales. es, en este set aparecen otra vez. Eso es. Es un 6 antintable 4-4 que lo da de 2 y que dice que puedes, esta es la cosa aquí donde empieza la fiesta, dice que puedes llevar Junis personajes, personajes Junis, personajes mielosos, no sé cómo se dirá. Mielosos, no sé en Mielosos, castellano cómo se dirá. de todos los tipos de tinta En tu mazo. en tu mazo. Así que tú metes este personaje en tu mazo Y puedes y llevar... puedes llevar los 6 colores. Efectivamente, Los 6 colores mientras ponga Juni. eso es. Y después dice que cuando juegas este personaje puedes buscar en tu deck un personaje, una carta Una Juni, carta Juni, no personaje, revelarla y ponerla en tu mazo y después Shuffle. shuffle, barajar tu mazo. A mí me parece peligroso. Entonces, tú estás jugando y Me te parece sacan un peligroso. color, y te sacan otro color, y te sacan otro color. Pero nunca llega a salir Christopher. Y si no sabe leer Christopher Robin, ¿cómo sé yo si lleva a Christopher Robin ese mazo? Ya, ¿Sabes lo que te digo? ya. Entonces, Esto por lo que se ha podido escuchar dicen que en realidad no tendría que haber ningún problema y que si a la hora de jugar alguien lo saca y tiene dudas o lo que sea, que se llame a un lore guide, sí, a un juez y y suerte en que la se vida. pregunte. Pero claro, esto dentro de una partida local en tu tienda de Suerte en la vida, confianza, a yo ver. no sé cómo de... Yo no creo sé, que, ¿no? yo creo o espero que, Que no que se los, juegue. que los Junis no sean tan potentes como para que haya mazos de Junis por todos los lados y que no lleves a Christopher Robin. En plan, Ya. metes uno y ya está. Si hace falta, ¿no? Que es- Y dentro de los mielosos tenemos a Rob, Arro. este 1 no entintable 1-1 que lo haría de 1 y que tiene Ward.
Y mientras tienes un personaje Juni, este personaje tiene evasivo también. Evasivo y War. Un poco Pegaso, ¿no? ¡Buf! Poco Pegaso, sí. Un poco Pegaso. Poco Pegaso, sí. Un poco Pegaso. No, Y luego mal. también tenemos a este Winnie the Pooh, que es una ilustración chulísima. Me parece Chula, una sí. ilustración que no es para una carta común, pero Ya. Me desconcierta. Pero Es muy bonita, sí. que es un 2-2-3 que dice que cuando tienes 2 o más personajes Junis, Ujú. tiene más 2 de lore. Bastante bien. Bastante bien. Bastante Pues, hombre, bien. si juegas a tener Junis, Sí, claro, te claro. vuelves loco, ¿no? Yo me quiero probar un mazo de Junis, yo creo. Ya, está interesante. Está interesante. Pasa que va a tener que ser un bluff play, al parecer. No, iba a meter todos los colores. Con el Christopher Robin. Y otro de los mielosos que tenemos por aquí, 4 entintable, 5-4, Rubí Tiger. O Tiger. Tiger, mi amor. Tiger. ¿Cómo que Tiger? Tiger. Que tiene Reckless, así que no lorea, en este caso. Y que una vez durante tu turno, Eso es. cada vez que este personaje desafía a otro personaje, puedes poner ready un personaje Juni. Si lo haces, ese personaje, pues lo típico, no puede cuestear hasta el próximo turno. Pero sí puedo hacer todo lo demás. Pero oye, loreas con un personaje, sacas el Tiger, pegas a algo y lo proteges. Y es que incluso se puede poner ready a sí mismo. Claro Es que el no. Scar metralleta, mi amor. Es otra vez. Por 4-5-4 que pega y pega y pega. Y pega y pega y pega Y todo limpia lo que mucho, quiera. ¿eh? Y limpia mucho. Es verdad que es un 4, pero bueno, Es según la a mejor le carta que ha pilles. salido hasta No, el a momento, ver, pero ya le hacía falta a Rubí un poquito hacía alguna falta, ya cosa, hacía ¿no? falta. La Pero verdad es que muy me buena parece carta. una carta interesante. Vamos, yo la entiendo así. Sí, si sí, no sí, la sí, entendéis sí. así, hacedmelo saber. Pero yo diría que es así. Ujú. Y luego también... Ay, qué ilusión. Otra de las franquicias, Pixar, que llega. Llega Up con Hemos este visto muy crack. poquitas cartas de app también. Muy ¿eh? poquitas, Nos muy han enseñado poquitas. muy poquito de app. Muy Pero bueno, poquito. nos ha enseñado Carl, ¿eh? Pero mírale a cara ahí Tirándose, ¿eh? tirándose con la manguera para salvar. Seguro que está salvando al niño. Al pollo. No, a Kevin. Bueno, igual sí. Igual sí. A ver qué hace este Carl. Carl me recuerda a ti. ¿A mí? Sí, por cascarrabias. Carl, 4, entintable, 3-3, que lorea de 1 y que dice que cada vez que juegues una location, carta de locations, Sí. puedes mover este personaje y hasta uno de tus otros personajes a esa location gratis. Gratis. Así que, y después dice que cada vez que este personaje explore una location, robas cartas igual al lore de esa location. ¿Tú crees que se jugarán locations en algún momento? No lo sé, la han puseado bastante. Ya vimos en Winterspell que me metieron muchas localizaciones y muchas cartas sinérgicas con localizaciones Rubí específicamente. Ujú. No lo sé. De momento no ha cuajado. Tengo mis dudas con las localizaciones. Mm. Pero bueno, otra de las franquicias también a las que decimos hola, bienvenidos. Hola. Es a Red. ¿Qué tal la película? No la he visto. Yo sí. Está bien. Tengo que verla, tengo que verla. Tenemos que verla. Y llega pues con estas dos cartitas, ¿no? Esta Mei Lin Lee Ámbar 103, Que nos dio un buen susto. que nos ha dado un buen susto al principio, ¿no? Porque pone Singer 3, Ah. pero luego especifica, solo puedes cantar canciones si es un Sing Together. Oh, no. Lo cual hace que la carta sea bastante pocha. Oh, no. Sing Together, no. Es que porque un Sing Together, no sé, me parece un poco pocha. Ya. Pero Y bueno, después lo vamos a tenemos su versión Red Panda legendaria. Es muy chula esta Es carta. muy chula esta carta. Es muy bonita. Es un arte que ya habíamos visto como hace 17 Lorecast. Porque dijeron, sale Red. Y pusieron esta carta. Y nunca más volvieron a Y hablar nunca de más ella. volvieron a hablar de ella. Y tenemos a Mei Lin Lee Popular Red Panda con un nuevo shift. Un nuevo Shift, el Temporary Shift. Temporary Shift, que dice que puedes pagar 3 para shiftearla. Esto es lo mismo, encima de otra Mei Lin. Y al final de tu turno, quitas todo el daño de este personaje y Y lo sube devuelves a tu mano. Digamos que el Shift solo dura durante tu turno. Sí, pero la cosa es que al final de tu turno mueves todo quitas todo el daño Y te lo devuelves. con el de abajo. No. No, Discard. discard. Es verdad, es Te verdad. devuelves solo este. Porque es como que Entonces, si tú tienes tu Mei Lin Haces Lee pam, normal, haces pam. le haces el Shift durante tu turno porque quieres hacer lo que sea. Pegar, cantar, Ya. lorear, tal. Sí, sí, y sí, cuando sí, se sí. termina tu turno dices, he terminado mi turno. ¡Pop! Y Sí. te la devuelves y se vuelve a quedar Mei Lin Lee, probablemente Exerted. Claro. Exacto.
Probablemente. Pero todavía queda una habilidad que dice que una vez durante tu turno, cada vez que este personaje canta una canción, ganas 3 lores. Por lo Entonces, tanto, han metido en Rubí, siguen metiendo esos cantantes, esas sinergias con canciones, que le pega muy bien a la película, porque sí. como no la has visto, canta muchas canciones también, sé que canta. y le gusta mucho cantar. Y entonces, tanto si loreas como si cantas, vas a conseguir los 3 de lore, que son 3 de lore. Son muchos, eso te gana una partida en un momento. Tú tienes a una señora de estas cuando estás a 17 y le haces un shift así tontorrón Boingy. de 3 y te has llevado la partida. Y otra curiosidad que tiene estas cartas de Red Panda, que habrá más de una, ¿Sí? ¿no? Que de hecho tiene Claro. como Red Panda. el nombrecito, es que todos los Red Pandas van a ser rubí. Todos los Red Pandas de el panda transformado. Claro, Porque la Meilin Meilin es no. Red Panda, pero no... pero ahí no está transformada. Todos transformados. Pero el panda, el panda bicho, Sí. van a ser tus Rubix. Vamos con la tercera franquicia de Sí. Pixar que han revelado con Monstruos S.A. Eso es. Hemos visto muy pocas cartas de Hemos Monstruos visto a S.A. Bubu, por Hemos ejemplo, visto a Bubu por ahí, y algunas y alguna que ya nos enseñaron vimos. en su día. Pero ha llegado el boss, ha llegado el villano favorito de todos, Randall Box, Scary Smart. 4 entintable, 3-3. La verdad es que me gusta la carta, El dibujo me gusta. Es chulo. 2 de lore y dice que cuando juegas este personaje puedes poner un personaje tuyo en la tinta, boca abajo y girado. Y al final de tu turno, si todas las cartas de tu tintero están giradas, ganas Eso un es. lore. Una manera de Está... rampear un poquito más, ganar un lore. Es como mezcla un poco, es un poco como la Úrsula que salió, que mezcla un poco el agro con el ramp. Eso es. Entonces habrá que verlo. Está guapo. interesante, está divertido y la carta es muy bonita. Sí. Y nos han enseñado también 2 cartas duales, pues bastante interesantes, ¿no? Sí, sí. Tenemos por Joder. un lado la Bella y la Bestia, que es un 8 no entintable 6-7, Shift 6 que lorea de 3 y que para mí es un dolor de cabeza, porque dice que cada vez que este personaje explora, pones ready todas tus cartas del tintero. Ya empezamos. Es Mufasa. Es muy fácil. Que es verdad que es muy cara, es un 8 no entintable, un Shift 6, Pero con este nuevo Pero- con este nuevo tipo de cartas en el que aparecen 2 personajes, puedes dictarlos sobre Bella O o sobre sobre Bestia. Bestia. Así que abre un poquito más las posibilidades. Eso es. Lo La- cual es... Sí. Y la segunda habilidad es que por 6 de tinta puedes poner ready todos los demás personajes. Y no pueden cuestear por el resto del turno. Y proteges absolutamente toda tu mesa. Es como, sacas esto, has girado todo, giras esto, pones todo ready, pagas 6, lo pones todo ready. Y ya está. Y así todo el rato. Cuestear, ready, cuestear, ready, cuestear, ready. No es mala Qué carta, locura, No es mala carta. No es mala carta. Yo espero que no se juegue. Como le van a quitar el ramp a Zafiro y no se lo van a devolver nunca. O ese Lo veremos, es- lo veremos, lo O veremos. ese es, Lo veremos. esa es mi deseo de 2000 de Attack of the Vine. De Attack of the Vine, ¿no? Que no vuelvan, ¿no? Que no vuelva. Pues es unas cartas, unos personajes que sí vuelven, y cómo no, porque es que son el pilar fundamental, yo creo. Sí, la verdad, últimamente. Lilo y Stitch vuelve en carta, los dos juntitos, con un pedazo de cartón A mí me parece muy espectacular. buena. A ti te parece muy buena porque son tus colores. Así que venga. Pero porque es una carta. Yo creo que es buena. Ah, es buena, es es un buena. 5 entintable. Es buena, es buena, es buena. 3-5. Tiene un culo que te cagas. No pega mucho, pero bueno. Bueno, Shift 3. sí. ¿Sobre Teniendo Lilo o sobre Stitch? Lilo o Stitch, ¿qué hay? Tropecientos mil. Millones. Porque tienes 500 Lilos, 500 Stitches, o sea, es una barbaridad. ¿Vas a jugar esta carta? Resist +1. Toma. Y Que para matar a este bicho, te mueres. support. Y support. Que Por tú si acaso. Cuesteas y dices, pues ya me voy quitando cosas. si acaso, por Pero si es que acaso. encima no cuesteas de 1. No cuesteas de 2. Cuesteas de 3. A mí me parece fantástica. Yo creo que es buena carta. Yo creo que es una buena que está carta de locos. y que va a abrir bastantes posibilidades entre llevas ámbar steel con lilos, o llevas con juguetes, o llevas con no sé qué, o llevas con... Está guapa, A ¿eh? mí me parece muy interesante. Además es Le una falta carta- robar. Sí, pero vamos. Pero es una carta que siento que no tiene nada negativo. Tiene No. muchas cosas buenas y nada negativo, porque esta carta podría ser perfectamente no entintable. Podría.
Y se han atrevido a no hacerla. Es que les encanta este ¡Gracias! color. Gracias, bien. Es mi rino nuevo. Y para cosas bonitas, estas ¡Sus dos cartas en icónico. ¡Qué ¡Bien! chulo, eh! ¡Qué He de chula de decir cartas! que Lilo y Stitch es mucho más bonita que la otra. A ver, cada uno tiene su fan, ¿eh? Cada uno tiene su público. Ya. Es que para mí, en la de La Bella y la Bestia, ellos dos como que popean demasiado. Puede ser. ¿Sabes? A mí, la de Lilo y Stitch me recuerda un poco así de primeras a las Enchanted de Azul y Tessie. No. Que eran así como... Pero yo creo que es por el Eran brillo. así como amarillas. No, Eran así como un poco marrones papiro. marroncitas. Pero esto es amarillo. A ver, son dos icónicas muy chulas, ¿eh? A mí la de Lilo y Stitch me parece preciosa. Y la de La Bella y la otra me Bestia gusta yo creo que tanto. también es buena icónica, ¿eh? Yo creo que son buenas icónicas y que como tal siguen un poco el sentido Sí. ese de póster De de icónicas. película Sí, y de carta icónica, guay. Eso es. Yo creo que... Sí, yo creo que van a ser chulas. Bien que van a bonitas. ser- o sea, además creo que son dos cartas que son interesantes a la hora del juego. Entonces, Ujú. pues habrá que ver. Me parece un poco raro que la de Lilo y Stitch no pongan la letra, que se lo Ya. ponga Shift, Resist, Support. Ya está. Y ya. Suficiente. No. ¿Lo entiendes? Además no bueno. pone Shift, en plan, no pone puedes shiftarlo sobre Lilo o Stitch. No, es No. Shift 3. Sí. Sobre el aire. Apréndetelo. ¿sabes? Rarete. Pero me parecen chulísimas. Pero muy ¿Cuál es guapas. vuestra favorita? A nosotros nos va a tocar la de Bella. No nos va a tocar ninguna. Ninguna. Y vamos ya con una de las promos que nos han enseñado también. Esta Maleficent 1221 de Lore, que parece escapada del mismísimo First Chapter. Efectivamente. Sí, la verdad, es muy First Chapter esta Es muy First ilustración, ¿verdad? Y, Que no tiene nada más vainilla que ella sola. y ya está. Y que es una carta que pues solo vamos a encontrar en los parques Disney. Ujú. Por lo tanto, va a ser una carta complicada de conseguir. Una Complicada carta con- promo Sí. complicada. Entiendo que también saldrá en el set como todas las demás. Pero Sí. aquí solo hemos visto esta Pero carta la de promo específica. lugares especiales. Eso es. La carta específica Ujú. de promo, pues no va a ser tan fácil de conseguir. Sí. Y vamos ya con más cartitas promos, cartitas que ya habíamos visto, como este Sully, que va a Sí. ser la carta promocional del set, Eso es. del season, como La tal. seasonal promo. Sí. Y después tenemos por aquí algunas que ya habíamos visto que van a ser, pues, Las siguiendo el weekly- mismo... Sí, El Weekly Play promos. sí. Hay una que no habíamos visto. ¿Cuál no habíamos visto? El Morph. Ah, el Morph, es verdad. El Morph vuelve en forma de amatista Es verdad. y básicamente es el mismo personaje Que el otro Morph. que el Morph verde de Into the Inland, si no recuerdo, pero con el 1-2 en vez de 2-1. Eso es. Así que, pues Así bueno. que Interesante, como no, amatista. Bien. Y luego hay que decir que el Tiger que hemos hablado antes, el Tiger metralleta, ujú, es el Vaya Box. el Vaya Box va a ser, eso Eso es. es. Que siguen sin ponerle este formato Ya. doradito, así que pues, Pues bueno, ellos pues sabrán por qué ellos es. sabrán, supongo. Y vamos ya a los Championships. Ujú, ¿Qué ya tenemos se carta de va a ganar Championship. en los Championships? Yo calculo que encima los Championships serán septiembre. Todo septiembre. Todo ¿no? septiembre, Supongo. yo calculo, ¿no? Por ahí andará, sí. Por ahí andarán. Así que vamos a tener tiempo para, esta vez, para pensar y jugar. Eso es. Y la carta que se va a dar tanto de participación como en el top 8 es esta Rapunzel Que ya Escaping the habíamos Tower visto, porque la Sí. revelaron en En el Indie. DLC de Indianapolis. en Indianapolis. Eh, Y es una carta que tiene más jugo de lo que parece, ¿eh? Sí, Porque Sí. es 1-2-1, que si descartas una carta... Las cartas de enredados, todas... you may discard, puedes descartar. No es when you discard, que es you may. Aquí puedes decidirlo Sí, tú, ¿no? Ah, claro. pues bien. Está bien porque todas las cartas de enredados están fluyendo un poco hacia el descartas una carta y luego te la puedes recuperar. Es como esta Rapunzel tiene muy buena sinergia con las madres Gothel que Sí, hemos visto, ¿sabes? sí. Porque con esta carta tú te descartas, la madre Gothel te las descartó, entonces la juegas el descarte. Ya está. Esta tiene pues evasiva, es lorea de esa, uno sí. más, está protegida. Es interesante. A mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho el arte. Es una buena carta Sí. de top 8. Eso sí, es una carta muy barata de top 8. Yo creo que crees? no había una de 1 de coste. Ya, ¿Ya? ¿Sabes? Sí, Yo creo que no como había muy ninguna tan barata. chiquitita, Que ¿no? Es chiquitita. como típica carta chiquitita. Sí, es Pero me como el parece Pegaso chula. ese que daban Sí, también en el DLC. me gusta, o a priori parece ser que va a haber una pequeña diferenciación entre el arte de las icónicas y el arte de las Enchanted, que yo es algo que venía diciendo ya Ujú. varios sets, que Sí. sentía que para mí eran demasiado similares entre sí y que me gustaría que hubiese
una diferencia entre el arte de las icónicas y el arte de las Enchanted. Y Sí. parece que sí. que va por ahí. Igual luego no es Ya lo verdad. veremos, ya lo veremos. Pero parece que va un poco por ahí. Entonces, por ese lado me gusta la ilustración. Ujú. Es verdad que Rapunzel... Yo ya me he acostumbrado, ¿eh? Yo me acostumbré a verla, pero al principio como que te choca un poco Sí, su cara, no como, parece mucho ella, pero porque es otro estilo Sí, es otro de estilo. dibujo, ¿no? Entonces, Pero pues, me parece bonita, me claro, gusta. y el ganador tendrá el tapete de... ¡Rapunzel! ¡No! No. ¡Es la primera vez que hacen esto! ¡Increíble! ¿Qué han hecho? ¡Increíble! Tenemos tapete de ganador de Attack of the Vine de... Mike Pinipon. Pinipon, sí. Mike Wazowski Sully. Mike Wazowski Sully. ¿Por qué esta carta no es la del top 8? ¿Por qué A mí las me gusta, a mí me icónicas no gusta. son Mike Wazowski Sully? Ah. No sé, nadie entiende a esta gente. Nadie entiende nada. Pero la verdad es que está guay porque Es chulo. mezclas un poco los dos mundos de Disney Sí, y de Disney Pixar, y Pixar, ¿no? que Es son la las primera vez que lo princesas hacen. y monstruos S.A. El tapete me parece muy chulo, Es la verdad. muy chulo. Yo voy a decir muy que bonito. Sully parece que ha rejuvenecido 20 años. Sí, Sully tiene cara un poco de universitario. Igual esto de es jovencillo, ¿no? recién acabado Monsters Pero University. Mike ¿eh? Wazowski está viejete. Pero porque Mike Wazowski siempre ha sido una bola. Es que es lo que hay. Tiene la piel no muy bien No muy cuidada. tersa, ¿no? No muy tersa. La verdad No es que un sé. tapete chulo y es algo, oye, interesante que estén haciendo esto. A ver si. A ver qué ocurre con ello. Me parece un poco raro, ¿sabes? El que en esta ilustración, como a Mike Wazowski se le salen los pies, pero Pero a a Sully Sully no no. se le salen los dedos, ¿sabes? O sea, se le salen, pero. No hacen nada. No sé, hay como cosas que me perturban a la hora de las decisiones que toman. Hay No cosas, entiendo. Hay cosas. Pero bueno. Y ya como sabéis, con este set Ujú. entra una rotación. La segunda rotación de Core Constructed. Core Constructed. Que como sabéis, lo que va a ocurrir es que van a desaparecer Simmerin, Azurite, Arcacias y el Reinado de Jafar, y nos vamos a quedar Algo. con Fable, Whispers, Winterspell, Wilds Unknown y Attack of the Vine en este caso. Y Peria Y City. Peria City cuando salga, pero todavía le queda. Todavía le queda, a ver, 16 de octubre ya tenemos fecha Eso es. en tiendas especializadas, parques Disney Eso y es. demás. Y el 23 de octubre Y en el los demás resto de sitios. tiendas. Y aquí tenemos pues la misma imagen de la otra vez. Lo mismo, con este el mismo Coco, Coco. que no es Coco. No es Coco, es Miguel, ¿vale? Pero yo siempre le llamo Coco. Coco es la abuela. Coco es la abuela. Y Mamá, habrá que Coco. ver cómo es Hyperia City porque nos han enseñado Muy poco. Muy poco. ¿Dónde están las vainas? ¿Dónde están las Ya, raíces? me ¿Dónde desaparecieron. Al está? parecer han conseguido acabar con ellas. Lo único que nos han enseñado son estas cartitas de la película, la franquicia Coco. Eso es, de Miguel, con Ujú. este 112, que cuando tienes una canción en tu descarte, gana +1 de lore y cántate 3. No está mal. Esto está bien, ¿eh? Una vez que tienes las canciones ahí, tienes una Cinderella. Este no engaña tanto, ¿eh? ¿No? Este no engaña tanto. Este no engaña tanto. Este está bien. Después también hemos visto a Héctor Rivera, como no, todos los singles los van a meter en Rubí y en ámbar. en ámbar, que es un 1-2-1 Singer 2, Ujú. que dice que cuando juegas a este personaje puedes poner la carta del top en tu discard. Eso es. Es como que te tira cosas al discard para que genere una buena sinergia, pues por ejemplo con Miguel, pues Con que si Miguel, por descartas ejemplo. una carta, una sería Singer canción o 3. lo que sea, sería un Singer 3. Eso es. ¿Y qué canciones vamos a jugar? Mira, una carta que podrías descartarte estupendamente, Ujú. ¿sabes? Es un poco loco. Un poco loco. Es una carta un poco loca, ¿eh? Un poco loca que no tiene sentido. Un poco mucho. loca que habrá que ver cómo funciona Porque esto. es un 3 canción, Sing Together, Sing Together. pero ya es un 3, por lo tanto que es, no sé, es un poco extraño. No lo puedes cantar con con la Sing Emily, Together. con la Emily, Sí. el Red Panda. Pero Podrías. cuando es niña, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Lielian. Lela. Bueno, esta carta de un poco loco que dice, atentos, hay que leerlo. Eliges 2 personajes tuyos. Si uno de ellos es coste 3 o menos, te devuelves los 2 a tu mano. ¿Por qué harías eso? Hay algo que se me está escapando. ¿Por qué quieres devolverte todas las cosas a tu Podrías mano? devolver un doc, pero como ya no va Ya a no existir. existe.
Esta carta me parece un poco loca y la entenderemos cuando llegue Hyperia City. Probablemente. Probablemente. Esperemos entender. Pero me gusta porque la carta se llama Un poco loco, Sí. en inglés. Un poquito loco. Y va a ser ya. muy gracioso de ver a todos los ingleses decir un poco loco. Un poco loco. ¿Será Terrible. esto una esta de que lo van a poner en castellano? No. Lo dudo mucho. Lo dudamos. Ojalá, pero lo dudo. Y vamos ya con el set del año que viene. En el primer cuatrimestre Cuatrimestre. de 2027 ya nos han enseñado el primer set que viene. ¿Qué Into es? the Ink Dark. Into the Ink Dark. Oh. Tiene pinta de set de villanos. Sí. Otra vez. Otra vez. Ahí tenemos a Hades con... Se ve por ahí un Captain Hook. Y con un montón de gemitas y cristalitos que tienen como los artifacts estos especiales. Pues mira, está el collar de Úrsula, Collar de la Úrsula. manzana de la reina, el bastón de Jafar. Sí, que todos estos son los... Y no identifico. Todos estos son como los no sé cómo se llamaban, los artefactos estos que estaban en el iluminario y que han ido recopilando los malos poco a poco y se iban poniendo tochos. Eso Seguro es, que tiene que sí. estar la corona y todo eso tiene que estar por ahí. Seguramente. Así que Into the Ink Dark. No que- nos han contado tampoco mucho más. No. Pero sí que han dicho que, pues, eso, que va a ser como oscuro, interesante y que ha sido muy divertido de hacer. Así que, pues, Y no que no hay sé. que confundir con Into the Inklands. Eso es. En el nombre no se han comido mucho la cabeza. Eso es así. Pero bueno. Y también nos han adelantado. Eso es, que nos ha adelantado. A ver. No, cuenta tú, venga, que hablo yo mucho. En el Quarter 2 vamos a tener a Leroy Stitch. Leroy. ¿Quién Leroy. sabe quién es Leroy? Nosotros, porque lo hemos lo leído. hemos buscado en Google. Tenemos esta batalla entre experimentos de la franquicia de es. Stitch, de la película Leroy Stitch, que es un spin-off de la película Lilo y Stitch. Ujú. Conclusión a la serie de 2006. No lo he leído en No, ningún no, sitio. ¿eh? 2006 es la película. Conclusión a la serie en 2006. Qué mal lo has explicado. Y Leroy es el villano 629 y es el malote. Es el malo. Y seguro que al final no hemos visto la película. A ver, igual tenemos No. que verla. Y seguro pues que al final se convierte en bueno y se hacen amigos Eso es. y todo bien. Y Eso se es. vuelve bueno como Stitch. Pero la verdad es que pues es Pues una más Lilo y imagen que Stitch, no nos ¿no? dice mucho más, ¿eh? No, la verdad es que yo creo que nos quedamos un poco igual porque tampoco siento que sea como algo muy potente, teniendo en cuenta que en Winterspell hace muy poco ya sacaron toda la serie de Lilo y Stitch con los aliens, con Jumba, con no sé qué, ¿no? Entonces como que siento que, pues vale, pues Bueno, otra vez, Otra vez Lilo y ¿sabes? Stitch. No, como que no me dice nada más allá, no No, me emociona. no te emociona tanto. No, la verdad es que no, es como, pues, ¿qué me vas a poner? ¿Más experimentos? Es que, Por lo menos Leroy. claro, pero te quiero decir, ¿sabes? Es como, pues vale. O vale. No sé, prefiero que me metas Cars. Y mira que no me gusta Cars. ¿Sabes? Tiempo al tiempo. No hay que adelantarse a los acontecimientos. Y eso fue todo el Lorecast. Esto ha sido el Eso ha sido resumen. todo el Bastante Lorecast. largo el resumen que nos hemos pegado aquí. Sí, la verdad es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Como siempre, podéis dejar por descripción si habéis visto el Por Lorecast. descripción. Por comentario. En comentarios, si habéis visto el Lorecast y os ha servido este resumen bien. Eso es, ¿Qué sí. esperáis? ¿Qué queréis? ¿Qué esperáis? ¿Qué queréis? Como sabéis, ya a partir de ahora, pues ya se abre la época de spoilers. Se abre así la que veda. habrá que estar atentos a redes sociales, al propio Discord de Disney Lorcana, a eventos que hagan. También han dicho que van a dar mucha información de próximos sets y de cosas en el D23 el 13 de agosto. Sí. Entonces, pues bueno, habrá que estar muy atentos porque irán dando mucha más información y iremos pues conociendo cartas nuevas de este set de Attack of the Vine en estas semanas que quedan hasta la salida del día 17. Eso es. Y como siempre, un sub nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Like a los vídeos Activad la campanita porque viene bien de Attack of the Vine. y nos vemos en el próximo vídeo lorcanienses porque viene uno muy especial. ¡Au! ¡Aur!